Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a terminar con esta esta clase de lesiones quísticas del riñón. Eh, las lesiones quísticas renales suelen ser un hallazgo muy frecuente en los estudios de ecografía, fundamentalmente en pacientes mayores de 60 años, donde con mucha frecuencia se objetiva la presencia de imágenes quísticas de hallazgo casual. Eh, la ecografía es un método muy bueno ya que nos permite diferenciar claramente entre una lesión sólida y una lesión quística. Y como vemos en la imagen de la izquierda, vemos una lesión anecoica en el polo superior del riñón derecho, de paredes finas y contenido homogéneo, que nos permiten diferenciar claramente de una lesión nodular sólida, como se ve en la imagen de la derecha, de una ecogenicidad similar a la corteza renal, como es el caso de un tumor renal. Existe la clasificación de Bosniak que nos permite valorar, de acuerdo a las características propias de cada lesión quística, la presencia o no de una lesión sospechosa de tumor o de una lesión claramente benigna. Está basada en métodos de imágenes, pero puede ser utilizada para cualquiera de los otros métodos, y es muy importante diferenciar cómo se objetivan las imágenes quísticas en cada uno de los métodos. En ecografía, como decíamos recién, una imagen quística se observa anecoica, en tomografía computada se observa hipodensa con una densidad de entre 10 y 20 unidades de Hanfield, y en las imágenes de resonancia magnética la lesión quística se observa hiperintensa en secuencia T2, hipointensa en secuencia T1, no modifica su comportamiento de señal con secuencias de supresión grasa y no restringe en secuencias de difusión. La clasificación de Bosniak presenta 4 tipos de Bosniak, el 1, el 2, el 3 y el 4, y existe una quinta clasificación que es el Bosniak 2F, que significa que son quistes que hay que seguir en el tiempo. La lesión Bosniak tipo 1, que es muy frecuente de encontrar y es el principal hallazgo en nuestra práctica diaria, es un quiste simple renal, una lesión bien delimitada, de paredes finas, bordes bien regulares, que en tomografía tiene entre 10 y 20 unidades de Hanfield, que no tiene tabiques, no tiene calcificaciones y no realza con contraste. Y obviamente se hace un paralelismo con resonancia y con examen ecográfico con las mismas características, nada más que en la eco sería una lesión anecoica y en la resonancia una lesión hiperintensa en T2 y hipointensa en T1. El quiste Bosniak tipo 2 es un quiste que tiene una mínima complicación, ya sea con un septo o un fino tabique, como se observa en la imagen de la izquierda, una lesión quística con un fino tabique, como marco aquí donde pasa la flecha, no tienen realce post-inyección de contraste endovenoso y es un tabique fino de un espesor menor a 1 milímetro. Dentro de esta categoría se incluyen los quistes hiperdensos, como observamos en la imagen de tomografía de la derecha, una lesión hiperdensa menor a 3 centímetros. Cuando hablamos del Bosniak 2F, la F significa follow-up, seguimiento, y hablamos de quistes que son un poco más complicados, que tienen múltiples septos finos o calcificaciones parietales, como se observa en las imágenes tomográficas. Aquí se observa una calcificación parietal o tabiques en su interior, o una imagen hiperdensa mayor a los 3 centímetros. Cuando hablamos de un quiste Bosniak tipo 3, hablamos de una lesión que puede tener un porcentaje de los casos sospecha de malignidad y que se caracterizan por presentar hemorragia interna en fase sin contraste o por tener múltiples tabiques que realzan de manera intensa luego de la inyección de contraste. En esta imagen de tomografía computada, en un corte coronal, se observa una imagen quística con múltiples tabiques en su interior y el realce patológico nodular focal a dicho nivel. Ahí la flecha nos muestra claramente la presencia de un realce patológico dentro de la lesión quística. El Bosniak tipo 4 es una lesión claramente maligna, contiene componente tisular en su interior y presenta lesiones sólidas que realzan de manera heterogénea luego de la inyección de contraste. En resonancia magnética suelen ser heterogéneos, como se observa esta imagen en el riñón izquierdo en un corte axial T2 con componente sólido heterogéneo en la porción periférica y cómo realzan claramente luego de la inyección de contraste. Un poco de los resultados de la literatura.
para ir repasándolos, la relación entre benigno y maligno, solamente el Bosniak tipo 2, el 2%, tipo 1, perdón, el 2% puede ser maligno, en tanto que en el tipo 4 más del 90% de los casos son malignos. ¿Qué hacer con los quistes renales? El Bosniak tipo 1 es claramente benigno, no quirúrgico, y no hay ninguna recomendación de seguimiento de, de lesiones quísticas Bosniak tipo 1, como también el Bosniak tipo 2. Solamente se sabe que son benignos, que no son quirúrgicos y que se los sigue en el tiempo en caso de que el urólogo lo considere. Para el Bosniak 2F hay que seguirlos en el tiempo, hacer controles. Tienen un porcentaje de malignidad menor al 5%, por lo tanto hay que controlarlos para ver la evolución de la lesión. Si se mantiene estable en el tiempo, nos quedamos tranquilos de que es una lesión benigna. En cuanto al tipo 3, que es un tumor quístico maligno en el 50% de los casos, suele ser quirúrgico, como así también el Bosniak tipo 4. En conclusión,